tercero de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Esta vez nos encontramos con el profesor Mario Hunda y vamos a discutir y a realizar una conversación o entrevista acerca del anuncio del presidente Lenín Moreno acerca del posible uso sobre el edificio de UNASUR para que sea propicio para una universidad indígena. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, bueno, para comenzar, es elemental considerar que el pronunciamiento de Moreno acerca del nuevo uso que se le daría al edificio de UNASUR implica el acercamiento hacia el movimiento indígena ecuatoriano. Entonces, ¿cree usted que el pronunciamiento de Moreno sobre crear una universidad indígena en el edificio de UNASUR es una estrategia para consolidar su legitimidad con el movimiento indígena? Bueno, primero habría que decir que no es crear una universidad, Ya. porque la Universidad Amauta Iguazzi existía antes y Es fue mantener cerrada esa por misma. Correa. Ah, Entonces, reabrir ya. la Universidad Amauta Iguazzi, Ya. que era una demanda del movimiento indígena desde que Correa la cerró. Uh-huh. De esta manera creo que el tema habría que verlo dentro de las relaciones que Moreno ha mantenido con el movimiento indígena, sobre todo con la CONAIE, desde el inicio de su mandato, ¿no? Yo creo que la CONAIE es la organización social con la cual Moreno ha intentado mayores acercamientos y ha realizado mayores concesiones, ¿no? Que ahí podemos señalar la presencia de Humberto Cholango en la Secretaría del Agua, la recuperación del sistema de educación intercultural bilingüe, que también había sido desmantelado por Correa. Actualmente la posibilidad de reapertura de la Universidad Amauta Iguazzi y digamos el local que les ofrecería, ¿no? Entonces sí, evidentemente creo que digamos en el contexto actual esto es parte de los intentos de Moreno por mantener estos equilibrios precarios en las relaciones de fuerzas, en la medida que, como todos sabemos, es un gobierno que se encuentra fuertemente presionado desde distintos sectores y que digamos ha desarrollado pues un camino en el cual de alguna manera se mueve cabalgando, por decirlo de alguna manera, por sobre la conflictividad social y realizando concesiones tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Entonces, pues, así podríamos ver. Ya. Y, por ejemplo, ya adentrándonos al tema de que es una universidad indígena que se cerró y ahora se vuelve a reabrir, ¿no? ¿Es posible considerar que al reabrir esta universidad, se esté generando un tipo de segregación entre mestizos e indígenas? Porque según Lenín Moreno, la universidad estará destinada para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Bueno, lo que pasa es que la propuesta de la universidad indígena es una propuesta de reafirmación de la identidad indígena. No creo que eso pueda implicar una discriminación hacia los mestizos, dado que los indígenas en la actualidad son una porción muy pequeñita del estudiantado universitario del país. Sí. Entonces, que, digamos, la reapertura de un espacio que atienda particularmente a los pueblos y nacionalidades indígenas, más bien podría verse como un acto de justicia, más bien. Pero en la cuestión, por ejemplo, del pueblo afrodescendiente. Bueno, que planteen su propia universidad, pues. Ya. Lo que pasa es que yo creo que, digamos, no me parece que digamos, una propuesta específica desde un movimiento tenga que atender todas las necesidades de toda la población en general. O sea, ese es papel de cada uno de los sectores. O sea, cada sector tiene que reivindicar lo que considere sus esa demandas. es una demanda que ya estaba planteada por el movimiento indígena antes. Claro, o sea, el movimiento indígena desarrolló la propuesta de la universidad intercultural, incluso con toda una propuesta muy interesante de nuevas formas pedagógicas, un desarrollo
digamos, de pensamiento en torno a la educación y al aprendizaje, digamos, una manera de entender la relación de la educación o enseñanza-aprendizaje con el espacio y con los lugares, porque no era, la universidad no funcionaba únicamente en el local que tenía la Universidad Amauto Iguasi, sino que funcionaba también, por ejemplo, en la carrera de agroecología, o sea, funcionaba en las chacras de los propios indígenas campesinos, ¿no? Entonces era una manera distinta de comprender la educación que no calzaba con el modo absolutamente occidentalizado de Correa. Y en el caso de que no se cumpliese o sea, la promesa, la propuesta de que se use el edificio de UNASUR para la universidad y reabrirlo, o sea, ¿qué llevaría a eso? Porque eso implicaría también el usar el edificio de UNASUR, de que ya no exista la UNASUR, o si seguirá existiendo la UNASUR Bueno, en Ecuador. yo no creo que la existencia de instituciones dependa de edificios. Ya. O sea, las instituciones son relaciones sociales, son Ujú. relaciones políticas. Sí, Los edificios son, espacios. es- en el mejor de los casos, espacios, o sea, digamos, concreto, ladrillo, cemento, Ajá. hierro. Pues no me parece que haya que decir que porque se retira el edificio de la función anterior que tenía para la UNASUR va a desaparecer y esa desaparición va a ser culpa del gobierno de Moreno por quitarle el edificio. O sea, digamos, yo creo que, digamos, hay que ver finalmente qué pasa con la propuesta de Moreno, pero la propuesta concreta es darle otro edificio, otro local a UNASUR para que pueda seguir funcionando. Pero el tema me parece a mí que el problema real es que UNASUR ya no está funcionando y eso no tiene que ver con el gobierno de Moreno. O sea, eso tiene que ver un poco con las correlaciones de fuerzas que se dan en América del Sur, ¿no? Que no son ahora favorables para este, instancias de integración como lo fue la UNASUR en su momento. Y yo creo que, digamos, allí también los propios gobiernos progresistas de la región tampoco le dieron el empuje y la importancia que pudo haber tenido y dejaron que eso vaya languideciendo. Y claro, el rato que cambian los vientos y que digamos, vuelven otra vez gobiernos de derecha a la región, y ya se sabe que los gobiernos de derecha latinoamericanos lo que menos les interesa es la integración latinoamericana. Sí, exactamente. A ellos lo que únicamente quieren integrarse a Estados Unidos, ¿no? Y al mercado mundial, y con eso, digamos, alcanzan su propio paraíso, ¿no? Entonces a mí me parece que el tema va por otro lado, o sea, lo que deberíamos analizar es por qué UNASUR no logró convertirse en la época, digamos, de auge de los gobiernos progresistas en la instancia de integración que pudo haber sido. Yo creo que ahí hay una responsabilidad grande de los propios gobiernos y fundamentalmente de los gobiernos brasileños, porque, digamos, hablando de integración, es evidentemente el país más grande, con la economía más fuerte, con la mayor población, el que puede realmente empujar el proceso de integración. Los países pequeños, en el mejor de los casos, harán declaraciones Claro. de buena voluntad, Ujú. ¿no? Y una pregunta. ¿Por qué se cerró durante el gobierno de Correa la universidad? Bueno, lo que pasa es que Correa tenía una mentalidad bastante antiindígena. Ya. O sea, Correa tenía una mentalidad racista. Para él lo indígena era retrasado, el quichua no servía para la época moderna, la justicia indígena era barbarie, la, digamos, la salud indígena era visto como un folclorismo, la educación intercultural indígena era vista como, digamos, digamos, procesos de retardo de la educación. O sea, a Correa el mundo indígena ni lo entendía ni le interesaba. Mm. ¿Y por qué cerró entonces? Porque no veía Justo por eso. conveniente. Digamos, lo cierra por esa mentalidad estrecha que él tenía respecto a la cuestión indígena y básicamente lo cierra para obtener un efecto político de debilitar a la CONAIE. O sea, ya a partir del año 2009 Correa empieza
digamos, en una serie de acciones políticas en contra de la CONAIE y de otros movimientos sociales, en donde está el cierre de la universidad, le quiso quitar el local, dividió a las bases, corrompió dirigentes, formó organizaciones paralelas. O sea, había toda una política para desestructurar movimientos que representaran alguna posibilidad de alternativa de las clases subalternas. Bueno, le agradecemos mucho por la entrevista. Creo que sí Nada. se aclaró bastante porque los medios de comunicación, al menos yo en lo personal no había conocido que era la idea de reabrir la universidad, sino de más bien crearla y usar, expropiar más bien el espacio de UNASUR para el uso de universidad indígena. Sí, pero no es así. Sí, está muy bien. Bueno, reportando de la Vargas, noticiero de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, desde nuestras voces. Había anunciado un posible uso y apropiación del edificio de UNASUR para que sea utilizado como el movimiento indígena en un espacio universitario. Entonces, como primera pregunta e introducción, ¿no? Es elemental considerar que el pronunciamiento de Moreno acerca del nuevo uso que se le daría al edificio de UNASUR implica un acercamiento justamente hacia el movimiento indígena. Entonces, ¿cree usted que el pronunciamiento de Moreno sobre crear una universidad indígena en el edificio UNASUR es una estrategia para consolidar su legitimidad en el movimiento indígena? O sea, indudablemente sí, ¿no? Están tratando de... Bueno, han venido manteniendo un diálogo con el movimiento indígena, con algunos elementos de una forma muy típica, muy común de la política ecuatoriana, que es esta lógica del reparto de prebendas. Entonces, el modo de desactivar cualquier posible oposición del lado del movimiento indígena viene dándose con pequeñas prebendas, además, ni siquiera son grandes prebendas, pequeñas prebendas del movimiento indígena, cubrir pequeñas demandas y además involucrar al movimiento indígena en una estrategia que ya en un nivel más amplio termina siendo muy problemática, que sería el alineamiento del Ecuador con la política regional de los Estados Unidos y el desmantelamiento de UNASUR. Es decir, es volver, lamentablemente, tristemente, es volver de cómplices de ese proceso al movimiento indígena. Sin duda, eso es la lógica que está detrás de todo esto. Mario Hunda nos había comentado que de hecho la universidad que se va a abrir fue cerrada durante el gobierno de Correa. Entonces, la idea no es crear una nueva universidad, sino reabrir esa universidad. Efectivamente, eso es así, claro. Efectivamente, la Universidad Amauta Huasi, que como se llamaba, la Universidad Intercultural, existía antes. La universidad fue sometida a una evaluación, igual que el resto de las universidades. Lamentablemente, porque además, claro, la condición étnica no es patente de corso para decir que algo funciona bien o mal, tiene que ser evaluado en los parámetros que tengan que haber sido, pero de lo que se sabía era una universidad que tenía una situación de mucha precariedad y era muy difícil que se mantenga como universidad. Digamos, porque hay que evitar las lecturas de que esto fue una especie, esto que se ha extendido tanto, de que esto fue necesariamente, digamos, o al menos requeriría un análisis un poco más detenido, esto de que haya sido parte de la persecución al movimiento indígena y de que fue producto del ataque al movimiento indígena. Me parece que no, eso fue producto de la reforma estructural que intentaban hacer al sistema educativo superior, y por esa razón se lo cerró y ahora se lo quiere reabrir. Ahí se están confundiendo mucho las cosas de modo muy interesado, tanto del lado del gobierno como del movimiento indígena. Y es que cualquier crítica a la posibilidad de que se les entregue UNASUR es entonces una crítica por poco más y racista y colonial que se opone a que los indígenas tengan una universidad. A mí me parece que ahí hay que ir distinguiendo los distintos niveles de esa discusión. Una discusión es si se les debe entregar el edificio de UNASUR a ellos o a quien fuese. Es decir, la discusión es de por qué vamos a tomar el edificio de UNASUR y por qué vamos a entregarlo. Podríamos decir que lo entreguen a la Universidad Central. Igual sería cuestionable, o sea, ¿por qué a la Universidad Central o por qué a la Universidad Católica? Cualquiera. Esa es una discusión. La otra discusión es la validez o no de si la universidad debe ser reabierta. Es decir, se ha decidido esto, el gobierno no ha dado una sola cifra, no ha dado un solo dato, no se sabe si hay un proyecto, no se sabe si el proyecto siguió el procedimiento legal, regular, de pasar la evaluación del CES, pasar la evaluación de la CENESID,
lograr la aprobación. Creo que eso tiene que aprobarse a nivel de la Asamblea Nacional, hasta donde yo entiendo. Ya. Nada de eso se ha hecho, es un anuncio completamente demagógico, Ajá. sin ningún sustento. El fracaso de la Universidad anota, Guasi, debería llevarnos a una discusión más seria de si esa es la vía para construir un Estado plurinacional e intercultural en el plano del sistema de educación superior, pero nada de eso se está discutiendo. Es una lógica muy típica de este gobierno, es un golpe de efecto para legitimar una decisión muy cuestionable como el desmantelamiento de UNASUR a partir de la entrega de la universidad. Entonces, es posible afirmar, ¿no?, que esta propuesta de Moreno solo sea un favor como actor político que le debe al movimiento indígena, más no un interés por la educación bilingüe intercultural para que se incluya justamente al movimiento indígena. Es que la discusión que uno tendría que hacer ahí es, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el proyecto del gobierno nacional en torno al fortalecimiento del Estado plurinacional y la interculturalidad? O sea, ¿hay un proyecto de eso? No lo hay. O sea, esto es un golpe, es una cosa puntual, sí, que uno no sabe cuál es la estrategia general que va a permitir eso y la creación de la subsecretaría o la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Hay también sustento de eso, ha habido estudios, hay un plan, se sabe qué es lo que se va a hacer. No. Es decir, insisto en esto de que lo que se está intentando hacer es una medida efectista que es una forma del funcionamiento de la política ecuatoriana, de las más clásicas, de las más antiguas, que es crear estos golpes de efecto, fingir que se está preocupado por un tema, entregando alguna prebenda. Entonces, esto reproduce, es una cosa completamente clientelar. Esto reproduce lamentablemente esa misma lógica. Bueno, continuando, el destinar un espacio para que los pueblos y nacionalidades del Ecuador estudien es una deuda que todos los ecuatorianos tenemos. Con ello, la deuda social estaría pagada, por ejemplo, en este caso para el movimiento indígena. Y, bueno, esa primera. A ver, sí, o sea, en relación a los pueblos y nacionalidades hay que partir del asunto de qué es lo que ha posicionado el movimiento indígena desde la década de los 90. Hay una deuda histórica. O sea, las relaciones sociales en las que se mueve la sociedad ecuatoriana son relaciones profundamente coloniales, racistas. La desigualdad social en ese sentido persiste. O sea, basta ver, si uno solo tomaría los datos de la población universitaria y saber cuánta de la población es blanco-mestiza, como suele llamarse, y cuánta de la población en términos relativos, ¿no?, de quienes acceden o no, pertenece a los pueblos y nacionalidades, vamos a ver que ahí todavía hay una deuda histórica. Efectivamente, es indispensable tomar medidas de reparación que hagan posible ese pago de la deuda histórica que se tiene con los pueblos y nacionalidades. Eso es indiscutible. Yo añadiría algo más ahí. O sea, la construcción del Estado plurinacional ha sido una enorme deuda del Estado ecuatoriano. O sea, es una enorme deuda del correísmo, por ejemplo. El correísmo hizo muy poco en términos de hacer del Estado ecuatoriano un Estado plurinacional. Sin embargo, eso nos lleva a la siguiente pregunta obvia. ¿Cuáles son los mecanismos para fortalecer al Estado plurinacional? O sea, ¿cuáles son los mecanismos para crear una sociedad de carácter intercultural que lo vuelva efectivo, que deje de lado esta cuestión de es un asunto meramente retórico o meramente formal o responde a lógicas meramente clientelares, y en qué medida realmente se modifican las estructuras institucionales de modo que puedan construir una visión más ligada a lo plurinacional y a lo intercultural? Ahí hay, o sea, es más, el problema de medidas como estas es que usualmente estas medidas, en lugar de reparar históricamente, de recuperar y pagar esa deuda histórica, más bien las profundizan y las abandonan. O sea, y voy a poner el ejemplo más cercano, digamos, en el plano de la educación. La implementación del sistema intercultural bilingüe, que fue uno de los grandes logros del movimiento indígena, en sus resultados finales terminó siendo tremendamente negativo. El resultado final fue una educación, es que es dramático, pero es un sistema educativo de pobres para pobres, ¿no? Y eso genera además, ratifica la exclusión. O sea, el problema es que eso ratifica y subraya la exclusión. Los blancomestizos tienen un sistema de educación de mejor calidad que el que tienen los sectores indígenas. En la educación intercultural bilingüe hubo experiencias muy interesantes donde se logró tener escuelas de buena calidad con un enfoque intercultural, pero fueron casos excepcionales, ¿sí?
el correísmo cometió un gravísimo error al no mirar esas experiencias y tratar de pensar desde ahí un proyecto general más Sí, sí. No nacional, fortaleció ese etcétera. No ámbito. fortaleció eso, no Ajá. vio eso, pero eso no justifica tampoco el que la anterior experiencia haya sido favorable. La experiencia, lamentablemente, porque era como proyecto, era un proyecto muy interesante, Sí. pero lamentablemente fue un fracaso. La universidad intercultural que están ahora reabriendo fue la otra muestra del fracaso. Es decir, pensemos, por ejemplo, en universidades como la Universidad Central. ¿Dónde están las políticas interculturales en la Universidad Central? En ninguna parte. Y acá tenemos 40.000 estudiantes en la Universidad Central, y el crear la universidad intercultural en la sede de UNASUR no va a resolver ni de lejos el problema de la exclusión generalizada que sigue subsistiendo en las universidades públicas a nivel nacional. Ni la metodología de la educación. No, por supuesto, por supuesto. Ya. Entonces sigue siendo un problema muy severo. De ahí quedan pendiente, digamos, otra discusión que es muy importante, y es, bueno, para recuperar los saberes ancestrales, para generar formas de conocimiento alternativos, ¿es la universidad la forma, el espacio más adecuado para eso? ¿Se ha discutido suficientemente esto? Es decir, lo voy a plantear en estos términos: la más eurocéntrica y colonial de las instituciones, para usar ese lenguaje, que es la universidad, ¿es el espacio adecuado para generar una institucionalización de otras formas de saberes y conocimientos? Esa tampoco es una discusión que yo creo que la hemos dado suficientemente en la sociedad ecuatoriana. Sí. Bueno, y para abordar el tema de UNASUR, Mario Hunda también nos comentaba que si bien es cierto, UNASUR no estaba funcionando, o sea, ya no se estaba utilizando el espacio físico en sí. Y él manifestaba que si bien ya no tenía una institución física, UNASUR sigue existiendo. Pero el hecho de que si se diera justamente la apropiación del espacio físico de UNASUR para la universidad, del movimiento indígena, ¿qué implicaría con UNASUR? Bueno, ahí está lo más grave de esta discusión. O sea, lo de UNASUR, a ver, Lo mejor para el final. no es una jugada inocente. O sea, Sí. el Ecuador ha dado claras, el gobierno del Ecuador, ¿no? Ya. Ha dado claras muestras de que parte de su viraje hacia la derecha, de su ruptura con el proceso político del cual proviene, uno de los puntales, digamos, ¿no? Uno puede decir que en ese viraje político hay tres puntales básicos, ¿no? Por un lado, una vuelta al control directo de los empresarios del Estado y de la política económica. Son los empresarios los que están gobernando en la política económica. Una desinstitucionalización del país, o sea, que es lo otro, destruir toda la institucionalidad. Esto no es casual tampoco, o sea, destruir la institucionalidad no es solamente descorraicemos al país, es volver al Estado débil, con instituciones débiles, que hace posible que los actores políticos y los actores empresariales, etcétera, controlen directamente el Estado. Y el otro puntal ha sido, sin duda, un progresivo y cada vez más claro alineamiento con la política de los Estados Unidos a nivel regional. A nivel regional, estratégicamente, para los Estados Unidos, un punto clave es darle el golpe de muerte, el tiro de gracia, digamos, a UNASUR, que era la estrategia de integración regional del momento anterior, en que los Estados Unidos habían perdido influencia sobre la región. Desmantelar de una vez por todas UNASUR es un elemento clave para aislar a Venezuela, además, para evitar cualquier resurgimiento de una política regional más autónoma. Y evidentemente en un momento en el que además la hegemonía de los populismos de izquierda se ha venido abajo, y son las derechas las que han vuelto a tener presencia hegemónica en la política de la región, todos esos gobiernos están completamente centrados en la necesidad de desmantelar UNASUR. Y claro, el gobierno de Moreno está sumándose a eso y está poniendo su granito de arena, digamos, quitándole el edificio a UNASUR y tratando de darle el último golpe de gracia. Pero igual UNASUR no es que estaba funcionando tan seguidamente. O sea, bueno, UNASUR tiene ahí oficinas, entiendo que ahí sigue funcionando, Sí, o sea, la gente sigue trabajando en UNASUR, o sea, están sin secretario general, ese es el problema, por eso están detenidos. Digamos, es una oficina como cualquier otra, ¿no? Es decir, están ahí todavía, entiendo. Evidentemente, UNASUR ha dejado de funcionar porque se le ha sometido a un proceso de sabotaje que ya viene de antes, es decir, el momento en que, luego del el triunfo de Macri en Argentina y el golpe de Estado en Brasil en contra de Dilma, Brasil y Argentina deciden salir, le dan un golpe muy duro a UNASUR, que son los dos grandes países que sostenían, que además sostuvieron ese proceso por muchísimo tiempo.
Entonces en ese momento ya UNASUR entró en una situación muy difícil, ¿no? Es decir, Bolivia, que ahora tiene la presidencia pro tempore, ha insistido en la necesidad de reunir a UNASUR para nombrar al nuevo secretario general y sin embargo los países se resistieron permanentemente y sabotearon eso y al final se han retirado y claro, dejan a UNASUR en una situación muy complicada. Es que ya no hay un interés por la unión regional, pues. Sí, sí, Ya sí, se alían a la supuesto. derecha y a Estados Unidos. Claro, el problema es que acá se supone que ganó un gobierno Se que supone. seguía la línea Ajá. progresista, entonces Sí. eso es lo que resulta paradójico. Lo lógico Claro. habría sido que junto con lo poco que queda, en Bolivia, con Ajá. Venezuela, se habría logrado sostener de alguna manera, al menos por un tiempo más, Ujú. la posibilidad de que UNASUR siga funcionando hasta mirar una recomposición de fuerzas a nivel regional. Es decir, es lamentable porque, claro, eso muestra también la debilidad institucional con la que se creó UNASUR, que eso es evidente. O sea, uno entendería que una unidad, que un organismo como UNASUR debía haber funcionado por más largo tiempo, más allá de las posiciones ideológicas de los gobiernos. En otro contexto lo habrían hecho, es decir, en el momento en que había una mayor hegemonía de los gobiernos progresistas, los gobiernos de derechas, como el gobierno de Santos, como el gobierno de Piñera en su momento, etcétera, mantuvieron su presencia en UNASUR, ¿no? Inclusive en un primer momento el gobierno de Macri se mantuvo en UNASUR. Digamos, se veía todavía como un organismo sólido que podía tener todavía algún funcionamiento en lo posterior. Sin embargo, claro, la estrategia es tan agresiva de recomposición de la influencia de los Estados Unidos en la región que le están intentando dar el golpe de gracia. Eso es evidente, digo, para todo el mundo. Sí. Bueno, le agradecemos por su tiempo y por su espacio para conversar un poquito acerca de la coyuntura actual. Y bueno, reportando de la Vargas, Facultad de Ciencias Sociales Humanas, desde nuestras voces.